Hola, buenas tardes. Actividad uno. Concepto y notación de plano, punto, recta, segmento y semirrecta. Introducción. Los conceptos son la base del campo de estudio de la geometría. Estos conceptos son el punto, recta y plano. Estos conceptos no son definibles, puesto que en su definición se requiere de conceptos más generales, por lo que solo se explicará para aclarar la idea que pretenden expresar. El punto. El punto en geometría se utiliza para indicar posición. La representación del punto es una pequeña marca circular que se debe entender que no tiene dimensiones, es decir, no se puede medir. Para identificar o denotar un punto se emplean letras mayúsculas. La siguiente figura muestra tres puntos, A, M y P. En este punto lo podemos ver, A, M y P. La recta es un conjunto sucesivo de puntos que extienden infinitamente en ambos sentidos, es decir, van de un lado a otro. Tienen una sola dimensión, que se llama longitud. Para renombrar o denotar una recta, se utilizan dos puntos cualesquiera que pertenezcan a ella con una flecha de doble punta sobre ellos, o bien una letra minúscula, como se muestra a continuación. En la imagen encontramos la recta que va de A a B. Se observa que se dibuja una línea arriba de las letras, que pasa por los puntos A y B. La recta de la figura también está identificada como la recta R. Entonces, yo aquí tengo una línea recta con dos flechas, una para cada lado, que pasa por el punto A, que pasa por el punto B. Esta recta se llama R o también se puede indicar como la recta AB, así como está aquí, con la flecha encima. Bien, todos los objetos del mundo real los podemos concebir usando capacidad de abstracción, como formados por objetos geométricos, aunque estrictamente hablando no existen los objetos geométricos en el mundo real. ¿De acuerdo? Esto es, aquí por ejemplo no puedo ver una línea recta, pues estoy viendo una ventana, entonces lo que aquí tengo es una protección de ventana, mejor dicho, y de aquí yo puedo imaginar que aquí existe una línea recta. Debido a que no tiene borde la ventana, podemos ejemplificar una línea recta. ¿Por qué? Porque no tiene límite. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente en este puente podemos apreciar una línea recta, las dos flechas en ambos sentidos y que en este caso no tiene límite tampoco. La parte de una recta, partición. Si sobre una recta se denota la porción comprendida entre dos puntos, incluyendo dichos puntos, llamamos segmento a dicha porción, es decir, una fracción. Si consideramos un punto que divide a nuestra recta, entonces ésta se divide en dos porciones o partes. La porción que contiene al punto de división se le denomina rayo, mientras que la parte que no contiene al punto se denomina semirrecta. La notación de rayo y semirrecta se representan así. El punto C, recuerden C mayúscula, el punto D, entonces este rayo va de C a D. Entonces aquí podemos decir que se observa el rayo C a D. Aquí tenemos el punto P que va hacia Q y se lee la semirrecta PQ que va de P y pasa por Q. Nota que el punto P está vacío, es decir, no pertenece a la semirrecta. Ojo, cuando los puntos se marquen como vacíos, en este caso como huecos, es porque no pertenecen. Por decir algo, ustedes están en el punto 6 en la recta numérica y el 6.0001 ya no pertenece a ese 6. Entonces, aquí supongamos, aquí sí pertenece el 6 a esta recta, aquí no logra pertenecer el 6 a esta recta. A manera de ejemplo. Segmento de recta es aquel que se encuentra limitado entre dos puntos, en este caso de A a B. Esto es un segmento. Dice, si sobre una recta se escriben los puntos A y B, se llama segmento al conjunto de puntos formados por todos los puntos entre A y B, incluyendo los puntos A y B. Nótese el guión que se le debe de poner arriba a las letras mayúsculas.
es decir, esta línea que está aquí marcada, la parte de arriba. El segmento de recta anterior se denota como el segmento AB. La siguiente figura muestra el segmento AB. ¿Sí? Nos dice aquí, los durmientes de madera sobre la vía ilustran segmentos de recta. Es decir, estos pequeños tramos de madera que se necesitan para colocar las vías son unos pequeños segmentos de recta. Ahora bien, note, hay que tener en cuenta la notación de un segmento comparado contra un rayo o una semirrecta, que es una parte de la recta, y contra una recta que se denota de esta manera. ¿Sale? Esas son las tres simbologías básicas. La flecha en ambos sentidos, la flecha en un sentido indicando que en dónde comienza y hacia dónde se dirige, pero no termina. Y el de segmento, que es indicando que va del punto A al punto B, ahí termina. ¿De acuerdo? Plano. Si una recta se traslada en una dirección distinta a la que se extiende en ambos sentidos, barrerá una superficie. Dicha superficie se conoce como plano. Un plano tiene dos dimensiones de longitud. Un plano en matemáticas se imagina como una extensión ilimitada. Ejemplo, una mesa de vidrio, una cubierta de escritorio, dan la idea de lo que es un plano, o más correctamente, porciones de un plano. Un plano se representa geométricamente por una figura de cuatro lados y una letra mayúscula. La siguiente figura representa el plano P. También se puede nombrar utilizando tres puntos que pertenezcan al plano. Ejemplo, plano ABC. ¿Por qué? Porque voy a tener tres puntos que me lo van a señalar. En este caso, este punto y este punto señalan el plano. De tal manera que como se forma con líneas rectas, se va a trazar de manera simétrica y me va a cerrar el plano. ¿De acuerdo? Ejemplos, un pizarrón se puede considerar como el área verde, se puede considerar como parte de un plano. ¿Por qué una parte? Porque este pizarrón está en toda la pared. Entonces, toda la pared forma parte de ese plano, pero este pizarrón es una pequeña porción de ese plano que está en esa posición. Más adelante van a observar que existe el plano X, el plano Y y el plano Z. ¿De acuerdo? La mesa de billar en el espacio morado es otro ejemplo de una parte de un plano. ¿Sí? Una parte, ¿por qué? Porque esta parte está limitada. El plano en sí no está limitado, es ilimitado. Bien, todos los objetos geométricos pues, se pueden considerar compuestos por puntos, por rectas y planos. Por ejemplo, los ángulos están formados por rayos, los cuales son, como ya sabes, porciones de rectas que quedan en un mismo plano, es decir, las semirrectas. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos rayos que tienen un origen común que se llama vértice. El punto de origen en común es el vértice del ángulo y los rayos son sus lados. Entonces aquí tengo un rayo que se llama lado, aquí tengo otro rayo que se llama lado, el vértice y el ángulo entre los dos lados. La notación de ángulos por una letra mayúscula indica el vértice, es decir, yo pongo aquí la letra mayúscula A, indica que este es el vértice A, el ángulo A. Con un número indica el vértice, que también puede ser, y que también se pueden usar letras griegas. Por ejemplo, muchas veces vemos alfa, beta, omega para señalar los ángulos. Y se puede también manejar usando tres letras y considerar que la letra que esté a medio, en este caso la letra O, es el vértice. Entonces este es el ángulo A o B con vértice en la letra central que sería la O. Y aquí otros ejemplos de ángulos. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo, bueno, lado A, lado B y el ángulo que este se llama alfa con el vértice en C. Bien, enseguida vienen las actividades de apertura que se van a solicitar en las indicaciones. Vamos a relacionar estas dos columnas de manera correcta. Actividades de desarrollo, vamos a elaborar un diagrama de la fachada de tu casa y vamos a localizar y a nombrar lo que nos están pidiendo. Tres puntos que sean a su vez vértices de un ángulo, tres puntos para formar un ángulo de la fachada de tu casa, dos puntos que sean los extremos de un segmento, tres segmentos, un plano y dos rayos.
¿De acuerdo? Si tienen dudas sobre esto, revisen su manual para que repasen las definiciones y los conceptos. Número 2. Considera una caja de zapato tradicional y dibújala. En dicho dibujo denota o nombra lo siguiente: dos planos que aparezcan en esa caja, cuatro ángulos que aparezcan en esa caja, dos semirrectas que puedas trazar en esa caja, ¿sí? Y cuatro segmentos que tú reconozcas en esa caja. Obviamente, como es una caja, van a decirme y van a preguntarme que solo encontraron segmentos, que no encontraron semirrectas. Recuerden que las semirrectas empiezan en un punto, pasan por otro, lo que sería el lado de una caja, pues sí, un lado de una caja, y lo único que debemos de hacer es trazar la proyección con una flecha para indicar que dicha proyección continúa, que no solo está limitado a la superficie de la caja. Actividades de cierre. Esta figura me la van a pasar lo más idéntica posible a su cuaderno y van a denotar los puntos evidentes. ¿Qué es lo que van a buscar? Lo siguiente, un segmento de recta. ¿Cuál de todos estos puede ser un segmento de recta? Aquí lo notamos de la manera que se debe denotar un segmento de recta. Van a notar tres rectas. ¿Cuáles serían? Un plano. ¿Cuál sería? Cinco ángulos. ¿Cuáles serían esos cinco ángulos? ¿Cómo denotarían aquí cinco ángulos? Y aquí los anotamos. Dibuja la mesa de tu casa, denota los puntos evidentes y nombra los siguientes elementos. Tres planos. ¿Cómo puedes localizar tres planos en la mesa de tu casa? Dos rectas de planos distintos, dos ángulos de un plano y dos de otro, dos rayos y dos semirrectas. Hasta aquí es lo que corresponde a la actividad 1 de tu manual.